La verdad que hemos cantado verdades bien, hemos cantado verdades tan poderosas, tan que afirman nuestra fe, ¿no? Todas las promesas son fieles, tu fidelidad. Y hablaba también de la palabra, ¿no? Y hoy nos llegamos delante del Rey, decía, ¿no? La canción también. Y hoy estamos delante del Rey de su palabra, ¿no? Y qué lindo la oración de Rosy también, de estar atenta, ¿no? Porque no es cualquiera el que habla. Yo deseo de todo corazón que no sea para nada la Ali Rodríguez, es el Señor, porque la palabra es poderosa, es eficaz, y en ella nos hemos basado, y yo les agradezco por darme esta porción del Salmo 119, porque la he disfrutado en considerarla, la he atesorado para mí, y es el deseo de que hoy aquietemos nuestro corazón del día a día, de todo el trajín, de toda la casa, la familia, el trabajo, todo eso que lo podamos dejar a un lado un momento. Este momento estamos delante del Rey, como hemos cantado, ¿no? Y que consideremos este testimonio que nos dejó Dios. Nos dejó escrito este testimonio del salmista para que nos identifiquemos, aprendamos y apliquemos en nuestra vida esto que vivió, porque es muy cotidiano lo que él vivió. Nos pasa a nosotros también, ¿sí? Y yo había tomado el versículo del primero, el 49, sabemos, ¿no? Que estamos en Salmo 119, versículos 49 al 56. Y el versículo 49 en la NTV dice, recuerda la promesa dada a tu siervo. Ella es mi única esperanza, ¿no? Qué hermoso. Que le dice el Señor, recuerda, ¿no? Así que ese versículo lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Y les voy a invitar a seguir considerando del versículo 50 al 56. Y dice así, vamos a leerlo en la versión 60. El 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y quiero que comenzamos a considerar el versículo 50, ¿no? ¿En qué situación estaba este hombre, este salmista que el Señor inspiró para dejar escritas estas palabras para nosotras, chicas, para nosotras? Dice que estaba en aflicción. El versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, ¿no? Y la aflicción es esa angustia, ese sentir una opresión, ¿no? Es sentirnos realmente atribulados, agobiados por algo. ¿Y quién de nosotras no ha pasado, no ha vivido, no ha experimentado eso, chicas? Creo que todas hemos vivido eso. Y vamos a ver en las palabras del salmista qué hizo él en esta situación, ¿no? Dice ella, o sea, la palabra, la promesa de Dios, fue un consuelo, dice, en mi aflicción, ¿no? Y el versículo 52 dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé, ¿no? Y el consuelo, me acuerdo ese texto también, aquel como consuela a su madre, así los consolaré yo, dice el Señor, ¿no? Qué hermoso cuando nos lastimábamos, íbamos a la mami, ¿no? La mami nos curaba sana, sana, colita de ral, y ya no pasaba más nada, es como que aliviaba ese dolor, ¿no? Y cuánto más el consuelo de la palabra, de la promesa fiel del Señor, de la presencia del Señor, consuela nuestra alma, ¿no? En medio de la aflicción, de ese agobio, de esa opresión, hay alivio, hay alivio. El consuelo es sentir un bienestar a pesar a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Ese es el consuelo. Y no solamente era la palabra que lo consolaba el salmista, sino volvemos al 52 y dice, me acordé, o sea, consideré, recordé, medité, me enfoqué, ¿sí? O sea, pensé, no en mi aflicción, pensé en tus juicios antiguos. Y esos juicios
esa palabra, ese dictamen de Dios que se cumplió en la antigüedad. Y eso lo consoló al salmista. Porque si Dios actuó en esa oportunidad con justicia, hoy también va a actuar así. Y chicas, eso podemos hacer. En medio de la aflicción, tenemos que recordar, acordarnos, pensar, meditar, enfocarnos en lo que ya hizo Dios en nuestra vida, pero también todos los testimonios que tenemos en la palabra. Está llena la palabra de las maravillas de Dios, del obrar de Dios en su pueblo, aún en personas como Jacob, engañadores, que no lo hacía bien todo, aún en David, aún con Abraham que mintió, aún con Salomón, aún con Sansón al final, pero Dios fue fiel. Él tenía un pacto con cada uno, él tenía un propósito para cumplir en su vida y él lo cumplió. Y siempre se cumple el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Y él no nos desampara. Por eso yo me puedo acordar, en medio de la aflicción, me puedo acordar en otras vivencias que he tenido y cómo el Señor fue fiel. Y cómo el Señor me sacó adelante, cómo el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No solamente los testimonios de la palabra, sino también en mi vida. Todas tenemos alguna experiencia, chicas, por más nuevitas que seamos en la fe. Podemos recordar ese día que fuimos a la cruz quebrantadas y le pedimos perdón por nuestros pecados y sentimos el alivio del perdón, de la libertad que Cristo nos hizo libres, de sabernos amadas, cuidadas, protegidas, salvadas, restauradas, en comunión con el Padre, llenas del Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo nos selló. Chicas, ese momento de la conversión debe ser un mojón espiritual en nuestra vida. Entonces, cuando estoy en aflicción, yo puedo recordar ese juicio que se hizo en la cruz, ese juicio antiguo que se hizo en la cruz que se cumplió y que esa justicia fue aplicada a mí por la fe, porque yo tomé de esa gracia, porque yo creí, confié en el Señor. Entonces, puedo recordar la promesa dada y puedo recordar las maravillas que he vivido. Entonces, como Josafat, ¿se acuerdan cuando venían 3 pueblos en contra de él? Él fue al templo y clamó al Señor: Señor, tú nos liberaste de todos los pueblos que estaban en esta tierra, nos diste esta tierra, con tu gran poder los sacaste. Ahora mira, vienen 3, no sabemos qué hacer. Por eso a ti elevamos nuestros ojos, clamamos a ti. Pero Josafat se acordó de las maravillas antiguas, de lo que hizo Dios. Por eso no olvidemos lo que Dios hizo en nuestra vida, chicas. La salvación en primera instancia. Y cuántas otras vivencias. Cuanto más años de creyentes, más pruebas, más momentos difíciles hemos atravesado, más gozo, más alegría, más maravillas del Señor hemos visto, chicas. Así que eso tesoremos, como María guardaba todo eso en su corazón, guardemos nuestro corazón las vivencias que tenemos con el Señor. Cuando el Señor dijo: acá estoy, no estás sola. Entonces, cuando de vuelta te sentís sola y estás afligida, puedes decir: Él es fiel. Él lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Amén. Podemos confiar en Él. Podemos tener consolación. Pero además, volvemos al versículo 50, dice: porque tu dicho me ha vivificado. El dicho es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, ¿no? Dice: me ha vivificado, es decir, me ha vuelto a la vida, me ha vuelto a dar vida, me ha dado motivación. Chica, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado, en una aflicción muy grande, en una angustia muy grande, sentir que nada tenía sentido, todo era gris, es como que todo estaba afectado por ese dolor que yo tenía. No disfrutaba la vida. Yo estuve al borde de la depresión, chicas, y clamaba al Señor. Y le decía: yo sé todas tus promesas. Y leía la palabra. Nunca dejé de clamar y de leer la palabra. Pero le decía al Señor: Señor, yo sé tus promesas, pero no las creo. No las estoy disfrutando.
no puedo creerlas. Ayúdame a creerte. Le clamé. Y fue como una lucha espiritual, porque el enemigo ponía en mí pensamientos de oscuridad, de soledad, de enfermedad. Es como lo que vive la gente en depresión, vive una realidad que no es real. Y yo estuve al borde, yo vivía eso. Y clamé al Señor. Y es como que un pozo que uno se mete, la autocompasión, es un pozo que uno cava, cava y se mete. Pero de ahí clamé al Señor. Y el Señor me levantó. La palabra me dio vida. Y yo lo sentí. Y chicas, estoy segura de que hoy si abrimos los micrófonos todas podemos contar alguna experiencia que hemos vivido. Y gloria a Dios porque la palabra nos ha vuelto a la vida. Y lo va a seguir haciendo porque su palabra no pasará. La tierra, el cielo pasarán. Las aflicciones van a pasar, pero su palabra no pasará. Así que este salmista había vivido una aflicción que lo quebrantó. Chicas, cuando vivimos un dolor muy grande, una opresión muy grande, pienso, el dolor más grande debe ser una madre que pierde un hijo. Debe ser lo peor. Mis padres perdieron un hijo de 9 meses de nacido. Debe ser el dolor más grande que hay. Eso quebranta el corazón, te hace trizas. Y cuando uno está hecho trizas y clama al Señor, el Señor te vuelve a la vida. Y ese es un avivamiento. Te vuelve a dar una vida nueva, te hace de vuelta, ya no sos la misma. Sos más fuerte, más, más firme en la fe, porque has visto que Él es soberano sobre nosotros. Él puede hacer y deshacer, Él nos quebranta para hacernos de nuevo. Eso hizo en Cristo. Dice Isaías 53 que Él quiso quebrantarlo, Dios quiso quebrantar para darnos vida a nosotras, chicas. Y el mismo Isaías dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque todo quebrantamiento, toda prueba tiene un fin y tiene un propósito santo, un propósito superior a lo que nosotros pensamos. Así que cuando el Señor nos quebranta con alguna aflicción, chicas, confiemos, no estamos solas. El poder de Dios, la gracia de Dios suficiente, como le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Y en ese momento de aflicción es cuando uno puede experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios, ese consuelo de Dios, ese abrazo de Dios. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 3 decía, quiero experimentar el poder en la muerte, para poder experimentar el poder de su resurrección. O sea, cuanto más sufrimos, más poder hay de Dios en nuestra vida, porque es proporcionalmente igual. Cuanto más, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, dice o 2 Corintios 1, perdón, versículo 3, cuanto más aflicciones había, más consolación del Señor. Siempre el Señor nos equilibra, siempre, cuanto más dolor hay, más gracia. Como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice, ¿no? Siempre la gracia supera cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y el salmista lo vivió. Dice, cuando estaba afligido, quebrantado, me diste vida. Tu palabra, tu promesa me dio vida, me consoló, alivió. Pero no solamente estaba afligido el salmista, sino, dice el versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, dice, mas no me he apartado de tu ley. Estaba rodeado de burladores, chicas. Este hombre estaba rodeado de hombres soberbios, orgullosos, que se burlaban de su fe, pero él pudo mantener la fe. Él dice, no me he apartado de tu ley, porque el Señor lo sostuvo, porque valía la pena creerle la promesa de Dios y no hacer caso a las burlas del mundo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas cosas nos dice el mundo? Dice, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a estar bien con todo lo que te pasa? ¿Y tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Otros salmistas dicen, me dicen, ¿dónde está mi Dios? Y está. Le podemos testificar que Él nos da vida, que Él nos da sostén, que nos da firmeza, que nos da consuelo en medio del quebranto, que nos hace de nuevo. Chicas, que el mundo vea el poder restaurador de Dios en nuestra vida, el poder
de sostén, la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Este salmista fue testimonio de eso, porque él no se apartó de los mandamientos, a pesar de los burladores. Y es más, dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Chicas, este hombre estaba en medio de un lugar que no era su pueblo, lo dice el versículo 54, donde fui extranjero. Él no estaba en su hogar, no tenía su pueblo, estaba en un lugar, perdón, rodeado de personas que se burlaban de la palabra de Dios, se burlaban de la fe de él y que eran inicuos, que hacían en contra de la palabra de Dios, que deshonraban a Dios. Y dice, horror me apoderó. ¿Qué, qué indignación nos da cuando vemos el mundo como está? Y cómo desoye la voz de Dios y cómo vive fuera del diseño de Dios. Y así les va también, ¿no? Pero nos da indignación. Y chicas, yo estaba pensando, yo no me pasó nunca de vivir en el extranjero y sentirme así tan solita, ¿no? Pero estaba pensando en nuestros hermanos cristianos de Corea del Norte, de China, de Afganistán, Pakistán. Tengo una amiga en Pakistán, está sola, ella es soltera y está rodeada de oposición. Está en el trono de Satanás, donde el mundo musulmán adora a un Dios falso y hace guerra al cristianismo. En Corea del Norte no se puede tener una Biblia, chicas. En China tampoco, y muchos hermanos nuestros han vivido meses en cárceles por testificar de la fe. Hoy, 2024. ¿Y saben qué hacen ellos? Y hay testimonios hermosos. Ellos atesoran, guardan la palabra en su mente y en su corazón. La saben de memoria, porciones enteras, porque esa palabra los sostiene en la prisión, los sostiene en el lugar lejos de su familia, donde se sienten solos, pero Dios se hace presente. Y chicas, cuando el Señor aflige, el Señor se manifiesta de una manera única. Y hoy lo están viviendo muchos misioneros, muchos hermanos nuestros. Por eso clamemos por nuestros hermanos perseguidos. Y aún en México, con los carteles de la droga, los pastores que quitan, que ayudan a jóvenes a salir de la droga, son amenazados porque están sacándole negocio. Y eso están pasando, hay inicuos y burladores hoy que rodean a muchos hermanos nuestros. A lo mejor a nosotros no, pero hay muchos que sí. Que la palabra del Señor los sostenga y nuestras oraciones también los sostengan. Pero dice el versículo 54, cánticos fueron tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Qué hermoso cuando uno está en otro país, no sé si a alguno le pasó, pero escuchar a alguien que hable castellano, ¿no? Qué hermoso, como sentirse en el hogar. Cuando escuchar el himno nacional en otro país es algo que nos identifica, que nos hace sentir en el hogar. Y este salmista estaba en un hogar extranjero, no era su lugar, se sentía como sapo de otro pozo, pero dice que cantaba la palabra. Y es como que volvía a estar en presencia del Señor y con su pueblo, ¿no? Y qué hermoso cuando uno canta coros que nos retrotraen a tiempos de antes, cuando cantamos estos himnos, a mí me hace acordar mucho a mi infancia y a mi iglesia donde nací en el Señor. Las canciones nos recuerdan, ¿no? Es palabra de Dios cantada, ¿no? Y nos recuerda y nos hace sentir en el hogar, ¿no? Hay otro salmo que dice, cuando estaban en el cautiverio, dice, nos piden que cantemos, ¿cómo vamos a cantar si estamos en cautiverio? Pero este salmista pudo cantar la palabra y fue un aliento para su alma en medio de un lugar ajeno a él, ¿no? Pero además este salmista tenía insomnio. Fíjense el versículo 54, 55, dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En esas noches donde tantos pensamientos, turbación, a lo mejor desconfianza, a lo mejor no podía descansar bien porque estaba en un lugar donde no estaba seguro, ¿no? Pero se acordó.
otra vez, se enfocó, pensó, puso su corazón en el nombre de Jehová. Y acá es otra cosa, la palabra del Señor, pero la palabra revela quién es Dios. Y el nombre de Jehová nos habla del carácter de Dios. Fíjense cuántos nombres de Jehová hay. El gran yo soy, Elohim, Shaddai, el Elión, el Olam, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Shalom, Rafa, Adonai, Jehová Samá. Jehová Samá, Jehová está aquí, está conmigo, donde estoy extranjero está conmigo. Ese nombre de Jehová habla de todo su carácter, de sus cualidades, de sus atributos. Y dice, me acordé en la noche de tu nombre, de tu grandeza, de quién eres, de cómo eres. Me acordé, me enfoqué en ti y no en los burladores y no en las aflicciones. Entonces guardé tu ley. Sí, la tesoro, la creo y la obedezco. Eso es guardar. Y termina diciendo, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Chicas, el salmista pudo tener estas grandes bendiciones, este consuelo, este avivamiento, este poder cantar, es poder tener un gozo en medio de la tribulación, porque él atesoró la palabra. Le dio más valor a la palabra que a la palabra de los inicuos, que a la palabra de los burladores, que a su propio corazón. Chicas, la palabra de Dios siempre debe estar por encima, así, por encima de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Porque mi corazón es engañoso y los pensamientos del hombre, dice, son de continuo el mal desengenes. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando yo guardo la palabra de Dios, es que la valoro más de lo que yo pienso, de lo que siento o lo que me dicen los demás. Yo creo más la palabra que todo lo demás, de lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Los sentimientos no son confiables. Entonces yo tengo que someter mis pensamientos, como dice también el apóstol Pablo, someter todos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra de Cristo. Entonces la tribulación no me dejo llevar por la autocompasión. No, Señor. Yo clamo por gracia y Dios me saca adelante, me saca adelante. Y quería, chicas, hacer una gráfica de esto. Voy a ver si me sale. Ayer probé, armé un Zoom yo solita anoche y probé. A ver, miren un ratito. ¿Se ve? ¿Ven bien? Bien. Es una balanza, ¿sí? Y en la vida vamos a tener así, vamos a vivir así. ¿Quieren que le pase? Vamos a vivir en aflicción. Aflicciones todos tenemos. Van a haber inicuos, el mundo está lleno de hombres malos, de burladores también. Vamos a sentirnos como sapos de otro pozo, extranjeros en medio de esta sociedad. Vamos a tener insomnio también en esas noches, no tener descanso. Y todo eso nos agobia y nos hace un desequilibrio. Nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a alejarnos del Señor, a enfocarnos en esto. Pero, como el salmista, ¿qué tuvo el salmista? Tuvo la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a dar un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual. Siempre nos va a volver a la realidad de Dios en nosotros. Él está. La palabra es fiel porque Dios es fiel. Pero todo depende, chicas, de donde yo pongo mi enfoque, ¿ve? Mi pensamiento, mi corazón. Por eso el salmista dice, me acordé, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi pensamiento, mi corazón en lo que estoy viviendo, me voy a hundir, me voy a hundir. Pero si yo me enfoco no en lo que estoy viviendo, sino en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, que es una realidad, voy a tener un sustento tan grande que me voy a sostener, voy a estar firme.
el peso de la fe va a ser más grande que todo el peso de las aflicciones, ¿sí? Entonces voy a poder vivir realmente el consuelo de Dios. Voy a vivir el avivamiento después del quebrantamiento y voy a tener canción, canción para alabar al Señor. ¿Les parece? ¿Lo vamos a hacer una realidad en nuestra vida? Amén, hermana. Esto es lo que vivió el salmista. Y esto es lo que podemos vivir nosotras también cuando le creemos a Dios. ¿Sí? Pero ahora terminamos con el primer versículo que dejamos pendiente. Volvemos al versículo 49, chicas. Lo dejé al final porque a mí me llamó mucha atención, hasta me incomodó, le diré. Me incomodó. ¿Saben por qué? Porque el salmista le dice al Señor, acordate. Le dice, recuerda. El Señor se olvida. ¿Cómo yo le voy a decir al Señor, acordate? Yo le puedo decir a la Ani, a la Ceci, a la Sally, bueno, acordate lo que me prometiste, sí, le puedo decir. Pero al Señor yo le puedo decir. Pero me acordé de varias partes en la Biblia que dice que Dios se acordó. No vamos a ver todas, porque hay muchas, pero vamos a ver, las invito a Éxodo 2:24. Éxodo 2:24. Ahí el pueblo de Israel estaba en Egipto, siendo esclavos de Egipto, ¿sí? Y ahí claman al Señor, claman a Dios. Y dice el versículo 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó, dice, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Son mi pueblo, dijo, ¿no? Dice, se acordó. Pero ¿saben qué? En Génesis 15, no lo vamos a leer, pero Génesis 15:13 dice que Dios le dio a Abraham una promesa de un pueblo multitudinario, ¿no? Pero también le dijo, y ese pueblo va a ser esclavo en tierra ajena por 400 años. Ya estaba profetizado que 400 años iban a estar en Egipto, iban a crecer tremendamente como la arena del mar, tanto así que el faraón se asustó. Pero Dios los prosperó. Pero Dios había previsto en su plan eterno que iban a estar 400 años esclavos. Pero cuando el pueblo gimió, era el momento adecuado. ¿Me entienden? Habían pasado 400 años. Entonces, cuando dice Dios se acordó, es decir, se cumplió el tiempo. Ahora es tiempo de actuar. Ahora es tiempo de cumplir la promesa de sacarlo, de liberarlos, porque también había promesa. José le dijo, un día van a salir y lleven mis huesos con ustedes, le dijo. Entonces dice acordarse, no es que Dios se olvidó, es que Dios tiene un plan eterno que está por encima de nosotros, chicos. Él ve la eternidad. Nosotros vemos este día, vemos el tiempo, nosotros estamos sujetos al tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Él tiene un plan eterno y lo va en la dispensación, él va dispensando el tiempo, como dice Efesios, ¿no? En su plan eterno estaba esos 400 años. Y cuando era el tiempo, cuando se cumplieron los 400, el pueblo gimió. Entonces ahí la soberanía de Dios y el clamor del pueblo se juntan. Y ahí actúa el Señor. Por eso cuando dice Dios se acordó, es cuando Dios cumple, porque era el tiempo adecuado. Vamos a otro caso. 1 Samuel 1:19. Me encanta este. Me encanta este porque también tenemos una mamá que ha tenido un bebé y es de Ana. Dice, Ana había clamado, ¿se acuerdan? Por un bebé, un niño. Y el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, es decir, tuvieron relaciones. Y Jehová, dice, se acordó de ella. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo,
cuánto lo pedí a Jehová, por cuánto lo pedí a Jehová. Samuel nació en el momento que Dios quiso. Por eso dice, Jehová se acordó de ella, porque era el momento adecuado de cumplir algo que él había dispuesto en su plan eterno. ¿Saben que Elí ya estaba viejo? Los hijos de Elí se estaban portando mal. Entonces Dios hizo que naciera Samuel, quiso que naciera Samuel en ese momento, para que fuera el que reemplazara. Por eso a Samuel, de siendo muy jovencito, le dio palabra y lo preparó para ser el profeta y el sacerdote que fue Samuel, ¿no? Pero era el tiempo, no era el tiempo de cuando Ana quiso tener un hijo, no, era el tiempo que Dios quiso. Por eso se cumplió en el momento adecuado, ¿no? ¿Se acuerdan de Zacarías y Elizabeth? Cuando el ángel le dice, van a tener un hijo y le van a poner el nombre Juan. ¿Y por qué tanto tiempo los hizo esperar? Porque Juan tenía que nacer ahí, tenía que nacer 6 meses antes que Cristo. ¿Se acuerdan cuando se juntan Elizabeth y María? Elizabeth tenía 6 meses de embarazo ya. Y saltó el bebé en el vientre cuando vio a María porque estaba Cristo adentro. Qué hermoso los tiempos del Señor. Por eso no es que Dios se olvide, es que Dios cumple en el momento adecuado, ¿sí? Entonces ese acordarse no es que se olvidó, sino que el acordarse es que actuó, que cumplió la promesa. ¿Mm? Y vemos también Salmo 105, ahí está relatando acerca de José, todo lo que pasó José. Y José tenía promesa de Dios. Había tenido 2 sueños, 2 revelaciones que hablaban de que él iba a estar en un lugar prominente, pero no fue inmediato su cumplimiento. Pasaron años. Y dice el Salmo 105, 105, 19. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Probó a José todo ese tiempo, es decir, lo moldeó, lo transformó en el hombre que debía ser para que se cumpliera la palabra. Porque estar en el lugar al lado del faraón, el segundo de faraón, no podía hacerlo José cuando salió de la casa de su padre. Cuando salió de la casa de su padre, cuando lo venden sus hermanos, era un nene mimado de papá, no tenía fortaleza. Y el Señor lo hizo pasar muchas pruebas para probarlo, para modelarlo, para templarlo. Lo hizo esperar. ¿Se acuerdan cuando el copero del rey fue puesto de vuelta al lado de Faraón? Se olvidó de José, lo dejó en la cárcel y José tuvo que seguir esperando. Pero Dios cumplió su propósito, porque Dios es fiel. Y por eso vale la pena esperar, porque Dios sabe por qué nos hace esperar. No era bueno que José saliera después de ese sueño, que lo contara y ya fuera el segundo de Faraón. No, iba a malograr todo el plan. Por eso el plan eterno de Dios siempre está por encima nuestro y siempre se cumple. Y los tiempos de Dios son perfectos. En tu mano, dice el Salmo, están mis tiempos, ¿no? Entonces volvemos al Salmo 119 y con esto ya terminamos. Y volvemos al versículo 49, ¿no? Dice, el salmista le dice al Señor, acordate de la palabra, o sea, cumplí la promesa. Yo quisiera que se cumpla ya, dice el salmista, ¿no? Dice, en la cual me has hecho esperar, ¿no? Y la NTV dice, es mi única esperanza. Y chicas, es cuando tenemos palabra de Dios, podemos esperar, porque la palabra se cumple. Cuando es palabra de Dios, la esperanza no avergüenza. Vamos a leer Romanos 5:5. Aquí habla también de tribulaciones, ¿no? En Romanos 5 empieza a hablar de la justificación y de las tribulaciones que pasamos, que prueban nuestra fe, que nos fortalecen, que nos dan paciencia y esperanza. Y el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, es decir, no nos va a defraudar el Señor, no nos va a desilusionar. Él va a cumplir, por eso no vamos a quedar avergonzados. Si creemos en Dios, nunca vamos a ser defraudados, nunca vamos a ser avergonzados. Dice, ¿por qué? Dice,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es la garantía de que todas las promesas de Dios que nos ha dado se cumplen. Ya estamos investidas con el Espíritu Santo, estamos selladas con el Espíritu Santo y nos ha dado todo su amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado. Cuando habla de derramarse, es sobreabundante. Todo lo que da Dios lo da en abundancia, no da por medida. Y como nos sabemos tan amadas, llenas de su amor y selladas por el Espíritu, somos hijas de Dios. No nos toca nadie, no nos podemos perder, chicas. Somos hijas amadas de Dios. Entonces yo puedo esperar, porque si soy tan amada y soy hija de Dios, todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces yo puedo esperar y nunca me voy a defraudar. Ahora, chicas, hay que ver, hay promesas incondicionales y hay promesas condicionales. ¿Mm? Entonces, hay promesas incondicionales. Hebreos 13:5, Jehová dijo, yo estoy contigo, yo te sostendré, te sostendré. O sea, Él está siempre con nosotras. Esa es una promesa incondicional, porque somos hijas, ¿no? Pero promesa condicional, por ejemplo, Santiago 4:6, que dice que Dios da gracia a los humildes. Y el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces la promesa de ser exaltado y de ser llenos de gracia de Dios, es decir, todo el favor de Dios a nuestro favor, todo el poder de Dios a nuestro favor, es para el humilde. Esa es una promesa condicional. Entonces yo puedo esperar que la gracia va a ser suficiente, yo puedo esperar que Dios me va a exaltar, bien, ¿no? Exaltar en el sentido sano de la palabra, ¿no? Sobre aquellos que se burlan, por ejemplo, los inicuos, ¿no? Y el Señor me va a sacar adelante, ¿no? Pero ¿cuándo? Cuando yo me humillo delante del Señor. Y esa es la piedad, es mi voluntad sometida. Cantaba, creo que Rosy cantó, ¿no? Que mi vida esté, o sea, te entrego mi voluntad, dice en una parte, ¿no? Te entrego mi voluntad. Eso es lo que más nos cuesta, chicas. Pero cuando entregamos la voluntad es porque nos sabemos ovejas, humildes. Entonces, cuando entregamos todo y cuando confiamos plenamente en Él, cuando nos rendimos de verdad a Él, entonces Él hace maravillas en nuestra vida. Y chicas, generalmente la rendición viene por el quebranto. Por eso el Señor a veces nos machaca un poquito. ¿Vieron? Como el barro, dice Jeremías, que somos como barro en sus manos, ¿no? Y el barro duro lo tienes que quebrar. Ahora, cuando somos mansas, como Él dice, ¿no? Soy manso y humilde de corazón. Así debemos ser, porque Él nos puede modelar y nos duele menos, chicas, nos duele menos. Así que, ¿podemos confiar en las promesas del Señor? Sí, pero debemos tener palabra de Dios, no un deseo propio, no un sueño nuestro, no una ilusión. A veces tenemos ilusiones propias, que un mejor trabajo, no sé, si el Señor me va a bendecir, el Señor me tiene que dar esto, el Señor me tiene que dar lo otro, y son ideas nuestras. Pero si no es promesa de Dios, yo lo tengo que rendir. Yo puedo desear cosas, sí, puedo desear un ministerio, puedo desear una familia, puedo desear poder viajar a un país a predicar, puedo desear ir a estudiar en un instituto, puedo desear jubilarme ya para tener más tiempo para el Señor, puedo desear muchas cosas, pero esos son deseos míos, yo los tengo que dejar en las manos del Señor, entregar y Él los cumplirá si es su voluntad. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá tus deseos, ¿no? Y si me deleito en el Señor, los deseos van a ser los del Señor, ¿no? Por eso los va a cumplir. Entonces, hay esperanza cuando hay palabra. Yo en la palabra del Señor yo puedo esperar, ¿sí? Ahora, cuando es un deseo mío, lo rindo y espero que Él va a hacer lo mejor, porque su plan eterno me supera. Yo estoy en función de ese plan. Yo estoy en función del reino, no Él para mí, en mis funciones de mis deseos, no.
mis deseos rendidos en función de sus planes. Amén. Vamos a orar. Gracias, papá querido, gracias te damos porque realmente eres real, eres sabio, eres amoroso, eres soberano, Señor. Gracias porque te mostraste con tanto poder y tanto amor en la obra de la cruz, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Y si no escatimaste a tu Hijo, ¿qué más nos darás, Señor? Todo lo que necesitemos nos vas a dar. Pero, Señor, obra en nuestros corazones, que realmente deseemos lo que tú deseas para nosotras, que necesitemos realmente lo que tú quieres darnos, Señor. Pon en nosotros los deseos que tú deseas, pon en nosotras los sueños que tú tienes para nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos confiar plenamente en toda tu palabra, en todas tus promesas, que la creamos, que la obedezcamos, Señor, y de esa manera puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres soberano y tienes un plan eterno y confiamos plenamente que ese plan es perfecto, Señor. Queremos ser parte de ese plan, estar en función, queremos servirte para agrandar tu reino, Señor, que más te conozcan, Señor, que tu palabra sea columna y baluarte, Señor, que esta sociedad conozca que tu palabra es verdad, que tengamos vidas que testifiquen de tu poder y de tu fidelidad, Señor. Gracias por el testimonio del salmista y gracias, Señor, por cada una de mis hermanas aquí. Gracias porque son hijas tuyas, Señor, que tú has trabajado en sus vidas, Señor, que tú las vuelvas a animar, que tú las vuelvas a avivar, Señor, ese fuego, ese don que tienen cada una, que lo puedan rendir, que lo puedan brindar en servicio para edificación del cuerpo de Cristo. Bendice a las iglesias aquí representas, bendice a las familias, Señor, que tú reines en cada corazón, en cada congregación y en cada hogar. Te amamos, Señor, y nos rendimos a ti. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. El Señor las bendiga. Bueno, la